Igual estás pasando por un duelo y bueno, evidentemente la tristeza que te embarga pues es grande. Pero también notarás o habrás notado cómo de repente, de forma imprevista, ocurren esos estados de tranquilidad y de paz, ese cariño repentino, incluso el olor de esa persona que tanto amas y que se ha ido, pero el olor indudablemente es de ella. Claro, y te preguntarás, ¿y esto es real? La mente hay muchas veces te va a decir, no te lo imaginas tú, es fruto del dolor. Bueno, la gente y las personas que no creen en el más allá también te dirán, bueno, es fruto del dolor, fruto de la desesperación, de la angustia, pero es real. Yo soy medium, soy también doula del más allá, o sea, ayuda a las almas que ya han partido o las que van a partir para que sea más fácil la salida del cuerpo y la entrada a esa nueva realidad. Hay muchas experiencias recogidas actualmente, muchísimas, todas las ECMs que se han presentado, que los tenéis en YouTube, en Google, podéis buscar, hay infinidad de experiencias ECMs, de experiencias cercanas a la muerte, de mucho tipo de persona variada, incluso médicos. Hay bastantes médicos que les ha pasado y cuentan la experiencia. Bueno, este es el canal de Vida Consciente Creadora y hoy vamos a hablar plenamente de este tema. Una de las grandes dudas que aparecen es cómo estará la persona amada que ha partido, que ya está, cómo estará, cómo se encontrará, qué será de su vida. Es la necesidad, ¿no?, de saber qué tal está. Y yo te puedo decir, desde mi experiencia como medium, que la mayoría de los casos tienen la inmensa necesidad de decirte estoy bien, no sufro, estoy en paz, no llores por mí, que estoy bien, disfruta de la vida, que sigo contigo cada vez que tú me necesitas, yo estoy ahí a tu lado. Igual no te puedo hablar como te hablaba, ¿no? Pero hay múltiples maneras de comunicarse contigo. Luego hay mucha gente que también tiene miedo, ¿no? Miedo al castigo o miedo porque no cree exactamente en el más allá, qué pasará después. Yo te digo, el más allá es un sitio maravilloso, ¿no? De donde eres en realidad. Y la vida es un apéndice de aquella otra vida, un apéndice donde entras a experimentar desde el velo del olvido de quién eres, pues vienes a experimentar y a revivir experiencias que ya conoces, pero desde el olvido necesitas profundizar y entender. Acabo de escribir un libro. En este libro, Con los ojos del cielo, de Amaya Iturrioz, viene recogido el testimonio de mi hermana que partió. Tuve la suerte, es un libro totalmente canalizado, donde no solo cuenta su experiencia y su tránsito por distintos lugares de allí, sino que habla de cantidad de gente que ha partido hasta allí y las experiencias de lo que han vivido. Claro, pasan por o 7 casas o 7 salas para observar cómo ha sido la vida que ha vivido aquí encarnado y valorar lo que ha aprendido, lo que podía aprender, lo que ha entendido. Y hay muchísima información de todos esos casos que muchos os veréis identificados, del sentido que es pasar por una serie de experiencias a veces muy duras. Y en este libro explica mucho y con mucha claridad el sentido de las vidas que aquí se dan. Lo vende Amazon. En mi trabajo como doula, muchas veces necesitan comunicar enseguida estoy bien, me encuentro en paz. Luego, como acaban de llegar, todavía siguen teniendo esa emocionalidad humana, ¿no? Y pues bueno, pues se preocupan por ti, te dicen hacia dónde tienes que enfocarte para que vaya bien, te transmiten cantidad de amor. Muchas sesiones para mí son abrumadoras porque se mueve una cantidad de amor que es que, bueno, te mueve todo en el interno. Y hay mucho
mucha necesidad por parte de ellos de decir lo bien que estoy. Evidentemente hay casos donde se han perdido, están como un vacío existencial donde no entienden dónde están, ni qué pasa, ni qué quieren hacer. Y ahí, pues bueno, se les ayuda a trascender ese espacio de vacuidad e ir más allá. Es como hacerles una mentoría, un coaching desde aquí, pero ahí. Yo cuando estoy en ese plano, yo tengo una comunicación muy abierta con ellas, así que puedo ver con claridad lo que sienten, lo que quieren, lo que desean transmitir. Tengo una percepción muy grande de lo que ahí viven y en numerosas ocasiones pues veo dónde están, cómo están, con quién están. Para la mente humana es complicado comprender esto. Pero también digo, hay infinidad de personas que han tenido experiencias desde del más allá. Lo que pasa es que no se habla de ello. ¿Por qué no se habla de ello? Porque se tiene miedo al ridículo, a que te digan estar chalada, estar loca. Pero en la medida que yo he estado con más y más personas, es muy, muy natural. Lo deberíamos naturalizar, o sea, hablar de ello de forma normal, porque lógicamente es una parte de nuestro proceso desde la encarnación a dejar este avatar aquí e ir al otro lado. Es curioso, ¿no? Porque hay un puente, ¿no? Hay un puente claro entre cuando estás encarnado y te desencarnas, ¿no? Y en ese tránsito, pues bueno, pasa tiempo hasta que el cuerpo energético empieza a desvincularse del cuerpo físico y empieza a alejarse, para poder soltar definitivamente del todo y ir más allá. Así que la muerte, aunque se da en un momento, sale del puente, pero es un tránsito entero donde hay muchísimo amor. Están acompañados por sus guías, están acompañados por los familiares de aquí, están acompañados por los familiares que ya partieron. Muchos cuentan, pues viene mi madre a verme, ha venido mi padre, ha venido mi hermano, está aquí, y saben la ciencia cierta que se van. Lo saben. La mayoría de la gente sabe cuando se va. Otra cosa es que de la mente lo acepte o no, pero lo sabe. Porque tiene cantidad de compañía que le está diciendo, te vas a ir. Luego otra de las características que aparece debido a esa desvinculación del cuerpo físico energético es que pasan muchas horas durmiendo, necesitan dormir mucho. Y es el desapego ese energético del cuerpo hasta que finalmente pueden soltar y salen, ¿no? Entonces no debemos vivirlo con miedo, debemos vivirlo desde ese amor, ¿no? Y saber que te puedes comunicar con él de múltiples maneras, que él o ella que están en el otro lado se van a comunicar contigo de múltiples maneras. Cuando entendemos esto, lo aceptamos, esa interacción, esa comunicación, pues es como más real, se da más en el día a día, a través de, ya te digo, de dolores, de palabras que te dicen. Yo me acuerdo que yo perdí mi tercer bebé cuando estaba de 5 meses y yo era medium. Yo no era la medium de ahora, pero una medium porque yo siempre lo he sido. Entonces tenía la necesidad de saber qué tal estaba. Qué tal estaba, si había encarnado ya o seguía allí o qué. Y estaba en un parque, me acuerdo, yo le di un nombre a mi tercer hijo que perdí. Y en el parque dijeron su nombre. Yo sé, imagínate, Juanito. Y el niño dijo, ama, estoy aquí. Y eso era en el momento que yo estaba pensando en él. Entonces entendí que había encarnado. Y es muy grato, también te puedo decir que cuando dormimos en esa fase del sueño podemos
trasladarnos al otro lado y estar con todos esos seres que ya han trascendido y queremos. Lo que pasa es que cuando volvemos nuevamente no recordamos exactamente las cosas, pero sí tenemos esa emocionalidad, esa sensación de haber abrazado, de haber estado ahí, de haber hablado, incluso de haber comprendido cosas. Igual a la mente le cuesta aceptarlo, entonces esa información va llegando poco a poco. Y detrás de todo esto está el amor. O sea, el amor es el puente, es el vínculo entre este lugar de encarnación y el otro. Cuando comprendemos esto, pues evidentemente atravesar el duelo es más suave. No te van a quitar el dolor tampoco, vamos, una pérdida, has perdido el cuerpo físico de ella, no la puedes abrazar, no puedes ir a tomar algo, no hay esa interacción, está claro, y eso es muy doloroso. Pero también es muy grato empezar a sentirlo desde el otro lado, es muy gratificante, pero sin añadir miedo, porque mucha gente tiene miedo. Yo cuántas veces, ahora que he escrito el libro, digo, pues bueno, te recomiendo el libro y tal. ¡Uy, qué miedo! ¿Miedo por qué? Si es que habla de amor, de comprender para qué estamos aquí en esta vida encarnados. Tú vas a entender y te vas a abrir cada vez más a esa energía, a esa comunicación etérica. Indudablemente cuando se va, tu vida cambia para siempre y deja un vacío. O sea, eso es así. Pero si tú empiezas a sentir que está en el otro lado, empiezas a tener esa apreciación de sensaciones que se dan, pues evidentemente vas a tener mayor consuelo, mayor comprensión de lo que está pasando y el duelo no va a ser tan duro. Os voy a explicar un ejemplo. Una madre sueña con su hijo que ha fallecido, ¿no? Y su hijo se empeña una y otra vez en decirle estoy bien, no sufras, estoy bien. Y claro, en vez de coger esas palabras y abrirse a ellas, pues bueno, lo que le ocurre es que se vuelve a abrir al dolor de la pérdida. No está aquí, ya no va a poder crecer, tener una gran vida. Eso existe. Un caso de los que tuve yo, además la madre era muy sensitiva, vamos, le sentía, pero estaba atrapada en la pérdida. Y me acuerdo aquella conversación con él, de cómo le hacía ver que estaba bien. Él partió justo en el momento que tenía que partir y le dio una serie de explicaciones, todas muy relacionadas con su padre, que había partido un tiempo antes, con su hermano, que todavía estaba aquí. Le dio muchas explicaciones de una gran coherencia, de un gran amor, para hacerla comprender que además, bueno, ella tenía esa sensibilidad, esa capacidad que le permitía sentirle y que no se llenara de ese desamor, de esa pérdida, ese duelo, porque lo único que hacía, evidentemente a él pues le daba mucha tristeza que su madre perdiera así, ¿no? Esa alegría. También le hizo caer en la cuenta que tenía a su hermano, que le necesitaba muchísimo. Y bueno, la explicación fue maravillosa. Esa mujer sí se calmó, consiguió calmarse, porque además validó todo lo que ella había sentido como sensitiva. Lo había sentido, pero claro, cuando se lo transmití desde lo que él me decía, pues ella entró en un sosiego. Eso no te quita la pena, porque es que físicamente no la tienes. No le vas a poder dar el desayuno a la mañana, no vas a poder abrazarle, irte con él de compra. Es una gran pérdida. Pero también es un gran consuelo cuando aceptas que está ahí. Y cuando cada vez aceptas más, pues esa comunicación cada vez se hace más cercana y más llevadera. Y entra mucho en el sueño. Esto lo del sueño lo repito porque es que ahí es donde hay una baja resistencia mental, porque estás dormido, entonces estás más receptivo a toda esa comunicación. Luego cuando te despiertes, cuando tienes que aceptar, vale, se ha dado. Le he abrazado, está con él, he reído, se ha dado. Le puedes pedir, quiero sentirte más presente en el día a día.
y aceptar la muerte. Si se ha ido es que se tenía que ir, se acabó su periodo aquí. Y es una elección que él ha tomado. Así que el vínculo no se rompe. La muerte no corta el amor. Tampoco es un tema de miedo. El vínculo entre las almas realmente no depende del cuerpo físico, sino de la conciencia que tienes y de esa energía compartida. Cuando una persona parte, ese lazo emocional profundo permanece y si te abres a él, habrá comunicación. Y esa conexión pues, realmente lo que hace es transformarse. El amor es lo único que permite ese enlace, ¿no? Ese puente entre esos planos. Yo he perdido mucha gente y evidentemente he perdido gente que ha amado muchísimo. Y te va a doler, ¿cómo no te va a doler? Claro que te va a doler, pero si tú te abres a ese lado, pues va a ser mucho más llevadero. Hay otros que, bueno, sienten culpa porque se han ido los otros, cómo se han ido, pues sobre todo en esas muertes a veces súbitas o muertes cuando se han suicidado. Y ahí pues se aferran a esa pérdida, ¿no? A ese duelo desde la culpa, desde el qué podía haber hecho yo. Créeme, no has podido hacer nada. Mira, los guías del otro lado pueden parar cualquier tipo de suicidio de la manera más fácil. Pero si han decidido hacer eso, es que ese alma encarnada había tomado la decisión y era correcto. Entonces quiero decirte, suéltalo porque no es tu responsabilidad. Es la responsabilidad del mismo que ha decidido hacerlo. Y bueno, compréndele. Dile, bueno, aunque no te comprendo, estoy contigo. Acepto tu pérdida. El sufrimiento tiene que ser muy grande para decir marcharte. Estoy contigo. En el libro que os explico, mis libros, vienen cantidad de casos. Cantidad de casos que os va a hacer comprender muchos tipos de muerte. Muerte de niños, muchos. Hay cantidad de casos. Os voy diciendo que no, que os acompañan. Dice, pero bueno, ¿cómo nos siguen acompañando desde el otro plano? Un alma que te quiere realmente ni interfiere ni invade. Están como acompañándote en esa presencia sutil. Si te invaden ya se trata de bajo astral. ¿Vale? Pero una alma que has querido, pues está ahí acompañándote. Entonces te viene... Cuando piensas en él te viene esa sensación de calma repentina o una presencia amorosa. Hay gente que puede sentir incluso los abrazos, los besos. O de repente estás pasando por una situación muy difícil que no tiene que ver con él y le llamas y sientes ese apoyo, como que no estás sola, estás con él. También vienen pues esas inspiraciones que vienen desde dentro, o sea, es como si alguien te hubiese chivado a la oreja algo, ¿no? Tuvieses una revelación de algo, una comprensión de algo. Eso son ellos. Y ese acompañamiento quiero que sepáis que ni es constante ni es forzado. Y que cuando ocurre es necesario que, bueno, te calmes, te abras a ello para sentir lo que viene. Es verdad también que hay gente adolescente que cuando muere, claro, son muy histriónicos, voy a decir, o sea, fuerzan mucho pues a encender y apagar luces, el mover cosas de sitio, porque se quieren hacer notar a toda costa, estoy aquí, estoy bien, por favor, no llores, estoy aquí, estoy bien. Eso se da sobre todo, bueno, pues cuando te ven que sufres mucho, que no puedes superar, tienen una necesidad vital de contarte, estoy bien. También puedes tener flashazos de imágenes internas, emociones que aparecen de repente, sin causa aparente, sueños significativos, todo esto te lo mandan ellos. Y siempre traen paz, nunca miedo. Cuidado con esto, ¿eh? Porque si te trae miedo es que no es el familiar, es otro. También, pues yo que sé, te has quedado con objetos de él, los tocas, los hueles, los sientes. Eso lo está recibiendo él como si le estuvieses tocando, abrazando.
a esa persona. Por eso los objetos tienen mucha energía vinculada del ser que partió, ¿no? Yo, por ejemplo, en las sesiones de medium, si son presenciales, ahora ya no hago presenciales, solo en grupo o algo así, en ese caso sí. Pero las que son individuales son online y manejo, bueno, me mandas una foto y yo me comunico con él y bueno, ahí se hace una serie de trabajo para que se dé esa comunicación de la manera más fluida. Cuando ya estamos en grupo y hay otro tipo de intervención, pues si tienes un objeto, el objeto hace de vínculo, de puente, para que se transmita esa lectura energética del otro lado de manera más fluida. Incluso la persona, a través del objeto, puede identificar y sentir mejor la energía de su ser querido que está en el otro lado. ¿Qué señales, sueños, sensaciones y sincronías se pueden dar? Hay muchas personas que relatan, porque es que hay cantidad que relatan muchas experiencias muy similares, ¿no? Pues sueños vividos, donde el alma te trae paz, aparece con una sonrisa, con una felicidad, puedes, hasta olerle, tocarle. Sensaciones de compañía, pues bueno, tienes que ir a un sitio que te preocupa y de repente es como que le sientas, está al lado, es que lo siento. Canciones de repente que suenan en la radio y te recuerdan a él cuando estás pensando en él. Símbolos repetitivos, yo qué sé, las mariposas pueden ser un símbolo que no tienen por qué ser solo las que están vivas, sino en cualquier espacio donde estés aparece la mariposa justo cuando estás pensando en él. Animales que de repente pues se te quedan mirando y parece que te quieren comunicar algo, o sea, es una actitud extraña la del animal, porque muchas veces se comunican a través de animales. Vi una experiencia muy bonita de una boda donde la novia apareció una mariposa y se le apoyó en el traje de novia y era su madre que había muerto y le dijo estaré allí el día de tu boda y claramente esa anomalía, voy a decir, porque una mariposa te bueno y se pira, no se queda ahí pegada a ti como si fuese un broche. Claramente era su madre, ¿no? Cuando estás, yo qué sé, pensando en ella en casa y empiezan a parpadear las luces o los aparatos eléctricos empiezan a hacer algo raro, pues todo esto también te está indicando que se están comunicando contigo, sobre todo cuando estás preocupado. Estoy bien, estoy aquí. Relojes que se detienen justo en la hora que partió, la fecha donde murió, de repente la ves. Entonces, la única parte de nosotros que impide conectarnos con esto y abrirnos a esto es la crítica, la mente crítica, las creencias, la mente inconsciente. Entonces es necesario atravesar con ellos este puente y ver el otro lado desde aquí, pero el otro lado de cómo ellos están ahí, están de forma maravillosa, están genial y te lo están diciendo. Muchas veces ocurren sincronías, ¿no? Imagínate, tu padre se llamaba Manuel y de repente vas por la calle y estás pensando en él y dice, oye, pues Manuel me ha dicho que está muy bien, que pronto vendrá a verme. Eso es un mensaje de él. Utilizan a los transeúntes para comunicar. La verdad es un tema mágico, ¿no? Así que si has sentido esto, señales de esto, cuéntamelas en comentarios para que poco a poco vayamos cada vez más normalizando
esta comunicación y abriéndonos al otro lado, ¿no? Que no es nada negativo, que da miedo, no, es algo normal. En el bajo astral evidentemente hay energías malas, pero también aquí si sales por la calle pues hay energías malas que te pueden hacer daño. Pero bueno, en el programa que tenemos nosotros de Medium, pues bueno, puedes aprender a comunicarte, a tener la seguridad de cómo hacerlo, de cómo protegerte mientras lo haces, pero de mientras, bueno, ábrete simplemente a sentir esa paz, ese amor y lo que ellos te quieran comunicar. Namaste.